nos vamos corriendo con esta fragancia hecha en el 2024, es decir, hace 2 días, que ya estamos en el 2025, pero hace nada, y se llama Emer de la Tafa, para hombres y mujeres. Vamos con las notas, señores míos. Sorpresas te da la vida. Salvia, bergamota, bayas de enebro y limón en la salida. Sándalo, incienso de olíbano, cardamomo y té en el corazón. Iba a decir la salida, no, en el corazón, en el curazao. Ámbar gris, cedro, cachemira y pachuli en el fondo. Chicos, tenemos una fragancia que en la salida es muy cítrica. Va combinada con esos tonos aromáticos de la salvia y va a darnos... Yo me pensaba, fijaros lo que son las cosas cuando la compré, porque esta la he comprado, que efectivamente iba a ser como más proyectona. Vi el incienso de olíbano, dije, uy, qué bien. Y va a ser que no, es algo absolutamente moderado y controlado. Tenemos 1 metro de estela, 1 metro de proyección durante aproximadamente 1 hora. No le voy a dar más y creo que estoy siendo demasiado generoso porque es una fragancia de proximidad. Es de uso, goce y disfrute. Cuidado también porque es muy tramposa porque aquí la Tafa lo que ha hecho ha sido darnos una salida potente en alcoholes. Fíjate que yo pensaba que estaban ya controlándose el tema de los alcoholes y en Emer me he encontrado que efectivamente vuelven los alcoholes potentes en la salida para camuflar una deficiencia posiblemente de lo que es el aroma. Es que es así tal cual. Ojo porque huele súper rico. O sea, si os gustan los aromas controladicos, que oláis vosotros, que se huela en la proximidad y que no sean avasalladores, este es vuestro perfume. Este es vuestro perfume, no le deis más vueltas. Si os gustan las cosas así tranquilitas, perfecto. Tranquilita que además os va a permitir pues que ser usada en oficinas, para el sector sanitario porque no es excesivamente invasiva, para sitios donde estéis encerradicos y hay más gente cohabitando con vosotros, entonces no se pone pesada, no es un trallazo, es un gustazo. Es absolutamente un gustazo. Viste mucho el traje, va a vestir también a la persona, no hay problema en esto. Ya tengo aquí yo otra vez de nuevo el no hay problema, pero es que no lo hay, es cierto. O sea, tranquilidad, despacio y buenos alimentos. Va a ser elegancia en el vestir. La elegancia la ponéis vosotros. El perfume Emer os la va a dar, pero dando el aporte. El perfume no es elegante, sois vosotros, ¿vale? Así que también os digo que efectivamente la encuentro mucho más masculina que femenina. Esto es una fragancia de tío, ¿vale? Pueden decir que es para hombres y mujeres, pero es que no. No, porque luego, conforme va pasando el tramo de la primerita media hora, quizás antes, es cuando aparece el inciensito. Y es donde se huele precisamente ese incienso ya con toques ahumados. Que huele francamente chulo. Muy rico, pero tenéis que dejar que pase esa transición sumamente potente con ese tramazo de alcoholes que lleva en un principio, que revisten todos los cítricos y la salvia, para luego después decir, señores, esto está cambiando y se está volviendo más machirula, pero es por el incienso. Por eso digo que no la veo una fragancia de mujer, porque luego salen los ahumados. Se sigue manteniendo verde fresca por más que nada el té blanco. Efectivamente luego tenemos en ese tramo intermedio dando la textura especiada pero cítrica del cardamomo y elevando así la composición junto con lo que sería el incienso que está zumbando. No es que sea zumbando en plan pum pum pum, rave, no, fiesta rave, no, está sutil, elegantón, por ahí flotando, combinado con los tonos verdes, con los tonos especiados y desde luego, por supuesto, con los cítricos que se siguen aún manteniendo porque se pueden percibir cítricos. Pero ya quizás esos cítricos no van tanto en cuanto acompañados de lo que sería una sensación de un aroma de algo exprimido, sino tanto en cuanto de la ralladura de los cítricos que acompañan esta fragancia. Ámbar gris, cedro, cachemira y pachuli, grandes clásicos dentro de la perfumería masculina. Por eso estoy diciendo que esta fragancia, a pesar de que en un principio pueda parecer que es como muy unisex, de unisex no tiene nada, porque luego efectivamente al final se termina ambarando, salen cremosidades. ¿Salen cremosidades? Sí, es así.
Es algo que va implícito en la propia fragancia, y si veis la composición os daréis cuenta de que efectivamente termina ligeramente endulzada. Y es un gustazo. El ámbar gris está dando la fijación que tiene que dar. Entiendo el ámbar gris como que le han atizado una micra de ámbar gris, porque si no, menudo precio que tendría este perfume. Ya os lo digo yo, pues el ámbar gris pues, puede ser Ambroxan o cualquiera de los derivados con distintos nombres que tienen cada una de las distintas empresas de moléculas. Fíjate, esto os estoy diciendo casi sin respirar ya todo. Bueno, es que ahora sí que he tomado aire, pero vamos, antes estaba sin respirar yo, que me estoy embalando. A ver, pichurrines, esto me mola mucho para las fiestas y las celebraciones de mañana y de tarde. Para las noches, no. Para las noches nos olvidamos porque le falta muchísima impronta. Esta fragancia realmente va a vivir y cohabitar perfectamente, como he dicho antes, en sitios que estén cerradicos, super guay. No hay ningún tipo de rollo con que ¡oye, es que me está atosigando, Dios mío! No, esto no es así. Es que se queda súper chula. Es plenamente perceptible. Yo no me he comprado el metro. Bueno, sí que tengo un metro, pero no lo estoy midiendo yo con el metro porque, ay, mira, coja a ver si te llega. Esto es una tontería. Entonces, claro, tontería perfumil. Yo también la hago, ¿eh? Entonces, tener presente de que vais a tener halagos. Se os va a oler perfectamente sin ningún tipo de rollo. A mí, en lo personal, me dura unas 8-9 horas. ¿Hay que replicar entre medio? No hace falta. No hace falta replicar entre medio. Dura lo que una jornada laboral normal, porque luego si nos metemos en jornadas laborales de 12 horas ya muérete, Pedrín. Eso no es no tener vida, pero trabajos de estos, a verlos, haylos. Entonces, es que me estoy acordando. Un saludo a mis colegas de Securitas, los guardias de seguridad de Securitas, Watchmaker, que a los pobres, que yo encantado de que así sea, les ponen los pantalones que son como muy elásticos y marcan todo su poderío, y me encanta verles. Así que es el momento orgásmico, lo siento, tengo que decirlo, es que lo estaba pensando, digo, Dios mío de mi vida, esto en un guardia de seguridad de Securitas, esto es maravilloso, totalmente. Bueno, vamos a dejarnos estas... Tengo que meter notas de humor, por Dios, si no que la gente se me aburre. Digo, soltar algo aquí. Venga, a ver. Y lo digo en serio también, ¿eh? Cuidado. Veamos. Por las noches no, que era lo que estaba diciendo. Versatilidades. Primavera, verano, otoño, invierno. Me da exactamente igual. También. Perfecto. Pero... creo que efectivamente es, sobre todo, la puedo considerar, y fijaros en lo que os digo, a pesar de que lleva el incienso y está marcadito, creo que realmente es una fragancia de verano. Es muy verano. A pesar del incienso, es muy verano. Y resplandece muy bien. Está perfecta. Así que la englobo dentro del verano, pero os la podéis poner cuando os venga en gana porque es muy versátil, pero simplemente si llegamos a las tardes. Por las noches no. Si tenéis que salir de fiesta y de cena, os va a faltar mucho empaque. Os va a faltar poderío y tronío de maderas. Sí que fijaros que al final lleva maderas en el fondo, pero a las maderas de cedro, por ejemplo, les falta más punch. Lleva también ese sándalo aromatizando, pero también le sigue faltando punch. Es muy equilibrada para las mañanas y las tardes. Entonces por las noches no. A no ser que sea algo de negocio súper íntimo y tal, y que sepas que la persona con la que vas a cenar o a quedar no le gustan los aromas estridentes, y para no molestar y poder llevarte el gato al agua la emplees, entonces me callo y tiro la llave. Pero si no, ay, creo que le falta punch, pero súper aprobada, ¿eh? Muy buena compra si os atrevéis con ella, en el sentido de atreveros a comprarla, ¿eh? Pero siempre, lo que pido siempre, por favor, es que la probéis. Probarla y entonces tomar la consideración de coger y comprar. Eso es fundamental. Y yo pongo en contexto que no es una Bismuth y huele muy rico para el día a día. Muy rico para el día a día. Por lo demás, yo creo que Campani se ha acabado. En fin, como sé que ha habido gente que no le ha gustado nada este vídeo, ya sabemos, un dislike, un insulto, que también los dislikes son gratis, ¿eh? Y al pozo con la niña pestosa de The Ring, que ya no es ninguna niña, ¿eh? Ya es una señora mayor y le faltan los dientes. Muy fea, ¿eh? Muy fea. Quien cae al pozo, aparte de que tiene una maldición orgásmica encima. Debes de saber también que si te ha gustado el vídeo, no hay ningún tipo de maldición, todo lo contrario, es mi amor, mi amistad
infinita, hasta donde pueda llegar, claro, por supuesto, y que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita es gratis, escribir comentarios es gratis. ¿Qué más podéis querer? Pues si queréis pagar un poquito, pues ya sabéis, tenemos Patreon y miembros del canal donde podréis ser felices, ver los vídeos por adelantado, vídeos exclusivos dependiendo del nivel que elijáis. ¡Ay! Que me falta hasta el aliento. Y sí, lo sé, ya se han terminado las navidades, pero si queréis regalar La alquimia del perfume, mi libro, está por venir otro. Así que no sé cuánto tardaré en terminarlo, pero está por venir otro. Lo podéis comprar, adquirirlo, haceros con él en el Corte Inglés, en el Amazon, en la FNAC y en no sé cuántos sitios más. Y en las librerías de vuestro barrio y vuestro pueblo, que para eso tengo yo una editorial potente, con una distribuidora súper chula. Así que, señoras y señores, nos vemos enseguida. Encantado de haberos presentado este Emer de la Tafa. Auf Wiedersehen,